Vamos a hablar rápidamente de las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Yo creo que ustedes den un fuerte aplauso al Señor ahí, por favor. Por favor, léame, alguien que me lea Juan capítulo 1, versículo 2. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Excelente. Uno más, por favor. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Lo primero que quiero aclararte es que estas 7 bendiciones, la Biblia habla de muchas bendiciones y muchas promesas, pero todas se resumen en estas 7. Toda promesa y bendición que Dios te regala en la palabra se resume en estas 7. Lo primero que quiero decir es que el único estado o la única condición que yo debo tener, que tú debes tener para disfrutar de estas 7 bendiciones es ser hijo de Dios. No es algo que tú hagas, no es un precio. ¿Cuántos han escuchado ese tema de hay que pagar el precio para que Dios nos bendiga? No, eso nunca lo enseñó Cristo, nunca lo enseñó Dios. Estas 7 bendiciones son un regalo, no es para que te atormentes para disfrutarla, es para que la disfrutes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿hay un niño acá? ¿Quién tiene niño acá? ¿Quién tiene niño pequeño? David, ven acá. David, eres hijo del pastor Víctor, ¿sí o no? Sí. David, ¿tú desayunas, almuerzas y cenas en tu casa? ¿Duermes en el piso, en la calle? ¿Dónde duermes? ¿En tu cama? ¿Tienes televisor? ¿Sí? ¿Cuánto aportas tú a tu papá para que todo eso tú lo puedas disfrutar? ¿Tú trabajas? ¿Pagas algo? ¿Y por qué disfrutas de todo eso si no pagas un precio? ¿Por qué disfrutas de eso si no pagas bien, no pagas el internet? ¿Por qué? Mira lo que dijo bebé, su papá se lo dio para que él lo disfrutara. Pero hay cristianos que quieren vivir con una cruz para disfrutar las bendiciones, porque la religión nos ha enseñado que las bendiciones que Dios nos da, estas 7 bendiciones, de alguna manera son consecuencia de algo que yo haga. Y la única condición para yo disfrutar de eso es ser hijo de Dios. Las 7 bendiciones para que tú las disfrutes. ¿Te la mereces? No. ¿La vas a merecer algún día? Jamás. No disfruta, la son tuyas. ¿Sí? ¿Te lo dieron? ¿Quién tuvo un hijo aquí? ¿Quién madre tuvo un hijo? Tú, cuando tú viste a luz al niño, ¿qué sentiste por él la primera vez que viste al niño? ¿Cómo tú vas a querer a alguien que nunca había visto en tu vida? Si lo que te provocó fue náusea. ¿Quién disfrutó a un niño recién nacido? Si un recién nacido, ¿quién lo disfrutó? ¿Cómo tú lo vas a disfrutar si ese niño te trasnochó, te puso a trabajar por la leche, por el pañal, te dio dolores de cabeza? ¿Cómo tú puedes amar a alguien que te hizo trasnochar, dolores de cabeza, complicaciones? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es tu hijo. ¿Y qué hizo ese niño que nunca habías visto en tu vida? Para que tú lo amaras tanto. ¿Qué hizo? ¿Y por qué nosotros queremos ser mejor que Dios entonces? ¿Por qué nosotros no pedimos nada a nuestros hijos y lo amamos? ¿Y por qué nosotros enseñamos en la religión que tienes que esforzarte, sacrificarte para que Dios te dé todo? Pablo dijo, si Dios no nos negó, Romanos capítulo 8, si Dios no nos negó a Jesucristo, su Hijo, entonces ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Entonces, estas 7 bendiciones es algo que tú vas a disfrutar. Aleluya. ¿Sí? Y la única condición es el ¿qué? Hijo de Dios. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, Cristo, cuando yo acepto a Cristo, a Jesús como verdadero ¿qué? Como verdadero rey, como verdadero sacerdote, como verdadero profeta, cuando yo lo acepto en mi corazón, todas las bendiciones de la palabra de Dios están en mí. Todas, todo el poder
del trono celestial está en mí. Todo el reino, el Espíritu Santo, la promesa de Dios, la sabiduría de Dios, la riqueza de Dios está en mí, porque soy su hijo, soy coheredero con Cristo. Y la primera de las 7 bendiciones que Dios me da por haber aceptado a Jesús, y Jesús cambia mi estado de hijo de ira a hijo de Dios, es el poder de ser hijo de Dios. ¿Hijo de qué? Eso lo dice Juan 1:12. Y esto es importante que tú lo entiendas. Dios te bendijo con un estado importantísimo. Tú eres su hijo. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 28 años, de edad, yo me crié sin mi papá. Yo sufrí la ausencia paternal. Él me visitaba algunos momentos en mi casa, pero yo nunca dormí con mi papá. No supe lo que fue disfrutar con mi padre. Nunca pasé el 31 de diciembre, nunca lo vi conmigo pasar una noche de cama. Pero cuando yo tenía 28 años aproximadamente, a mi papá le dio cáncer en el estómago. Y yo sufrí mucho porque cuando mi papá murió, yo me sentí solo, me sentí vacío. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, yo tenía la esperanza algún día de disfrutar a mi papá, pero se murió. Y yo recuerdo que me tiré en el suelo y empecé a llorar como un niño abandonado. Tenía yo 28 años, ya tenía una hija de 5 años. Porque mi papá me había abandonado y ahora ya no había esperanza para mí, ya no podía tener un padre. Pero una vez yo escuché el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, yo soy tu padre. Y nunca más volví a llorar la ausencia paternal. Nunca más. Nunca más me sentí solo. Nunca más me sentí huérfano. Porque Dios es mi papá. ¿Hice algo para merecerlo? No, solamente acepté a Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios. Ser hijo de Dios significa que tu condición cambió de hijo de ira e hijo de Satanás. Efesios 2:13 y Juan 8:44 era tu condición. Ahora tu condición al aceptar a Cristo es Juan 1:12, hijo de Dios. Ya la ira de Dios no está sobre ti. La ira de Dios es para el mundano. La ira de Dios es el infierno. Sobre ti reposa su amor, su misericordia, su bendición. Y tú debes disfrutar de esa paternidad que Dios te da. No te lo mereces. Hay personas que realmente creen que pueden ganarse el amor de Dios. Eso es imposible. Dios te ama. Disfruta. ¿Por qué? Disfrútalo, no importa. Disfrútalo. Dios te dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Segunda bendición. Dios te dio el poder de la compañía del Espíritu Santo. Del Espíritu. Eso lo dice 1 Corintios 3:16. ¿Quién lo lee, por favor? De Corintios. ¿Quién lo lee? Por favor, primero, vamos a ir ganando tiempo que tenemos que hacer la grabación. Por favor. 3:16. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Amén. Ok, leo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Excelente. Dios te dio un poder y es el poder de la compañía y guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué haces tú para que el Espíritu Santo entre en ti y vive en ti? ¿Qué haces? ¿Cuántos días tienes que ayunar? ¿Cuántas madrugadas tienes que pasar orando? No, Jesús al entrar a tu corazón te trajo el Espíritu Santo. No solamente tienes su compañía, tienes su dirección. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Juan 17:17 dice, mi palabra es verdad. O sea, el Espíritu Santo te guiará a su palabra. Y Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la palabra? El pastor nos enseñó. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1 dice, en el principio era, y el verbo estaba con Dios, y el
se hizo carne. ¿Quién fue la palabra que se hizo carne? Y si la palabra es la verdad, ¿quién es la verdad entonces? Jesús. Es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Hacia dónde te guiará el Espíritu Santo entonces? Hacia Él. Te recordará todas las enseñanzas de Jesús. En el momento de la tentación te traerá la palabra del pacto para que tú te aferres a la palabra del pacto y puedas vencer a Satanás en las pruebas. En la prueba de la necesidad, en la prueba de la fama o en la prueba del objeto de adoración. El Espíritu Santo te traerá la palabra del pacto, pero no solamente te traerá la palabra del pacto, sino que además te da la capacidad y el poder de poder ser un testigo de Cristo. La gente cree que es con su sabiduría o con su fuerza, pero es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de tu salvación. Es la garantía de la presencia de Dios en ti. Te da fuerza, te da fortaleza. El Espíritu Santo nos trae la imagen de Dios. Isaías 11:2 dice que el Espíritu de Jehová es espíritu de ¿qué? Ahí lo dice, de sabiduría. Dice espíritu de sabiduría. Dios, el Espíritu te dará, ¿qué te dará? Sabiduría. ¿Qué te va a dar? ¿Qué más? Poder. Es imposible ser cristiano y vivir en el pacto sin el Espíritu Santo. Él te hará ser lo que Cristo quiere que tú seas. Solamente abre tu corazón, ora y dile: Espíritu Santo, ayúdame a ser. Padre, que tu Espíritu me ayude a hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo que ungió a Cristo también te ungirá, te guiará, te dará dirección, te dará fuerza, te dará poder para vencer el pecado, te dará poder para vencer a Satanás, te dará poder para vencer al mundo, porque el Espíritu Santo te trae el pacto y te da la fuerza espiritual para vivir el pacto. ¿Sí o no? Tercer poder, tercera bendición. Dios nos da el poder, escuchen, de la respuesta. Aquí dice respuesta, yo no escribo muy bien, a la oración. A la oración. Juan 14:14, ¿qué dice, por favor? Yo despacio, ahorita voy comienzo. Dice así: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok, Dios te da el poder de responder tus oraciones. Pastor decía ayer que hay, ¿quién de ustedes ha visto a su hijo que le va a pedir algo a su papá y se tira en el suelo? Papi, Padre amado, su padre, ¿sí o no? Él es mi papá. Yo le voy a pedir un helado. Papi, tú que eres altísimo. Oh Padre, 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 dame un helado. ¿Qué va a decirte? Gracias. Pero nosotros creemos que porque gritamos mucho o porque hacemos largas horas de oraciones, Dios tiene que escuchar. Y dice el libro de Mateo capítulo 11 que hay personas que Dios no las escucha porque oran como los mundanos, todo el tiempo por su preocupación, todo el tiempo por su problema, todo el tiempo por su lucha, todo el tiempo por sus circunstancias. Cuando la oración que yo debo hacer es: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, no te pido que me saques del desierto, no te pido que me quites la enfermedad, te pido que me ayudes a estar en el pacto dentro del problema, que yo esté en el pacto dentro del desierto. Y cuando tú aprendas a estar en el pacto, en la oración, que la oración sea llena de la palabra del pacto, Dios no solamente te concederá lo que pides, sino hasta lo que no pides. La oración que Dios escucha es la oración del discípulo, porque el discípulo ora conforme a la voluntad de Dios, pero Dios te da el poder de responder tu oración. A veces sí, a veces es no, a veces es espera un tiempo que todavía no es el momento, pero siempre habrá una respuesta. Y cualquier respuesta que Dios nos dé es de bendición para nosotros. Entonces, cuando tú ores, tienes que asegurarte de estar vestido de Cristo para que tu oración llegue a Dios. Si no está Cristo en tu oración, Dios no le escuchará. Pero Dios te dio el poder de la oración. Ahora,
Estas tres cosas, ¿recuerdan qué fue lo que perdió el hombre cuando perdió el primer pacto? Perdió su identidad de hijo de Dios y se convirtió en ¿qué? En hijo. En hijo de. Entonces, en estos tres poderes, en estas tres bendiciones, nosotros podemos ver que hemos recuperado la identidad de hijo de Dios. Identidad. Porque eres hijo de Dios, Él te dio su espíritu, el espíritu de adopción, y responde tus oraciones. Y aquí vemos restituido la imagen de Dios, la identidad. ¿Correcto? ¿Qué se ve? Que Dios nos da con estas tres bendiciones que restituye nuestra ¿qué? Identidad al diseño original. ¿Correcto? Identidad. Borro acá. Estas tres bendiciones: hijo de Dios, el poder de ser hecho hijo de Dios, el poder de la compañía y guía del Espíritu Santo, y el poder de la respuesta a la oración, nos habla de que Cristo, al vestirme de Cristo, yo recuperé la identidad de la imagen de Dios. Por eso es que Dios me trata como su hijo, porque tengo la identidad. ¿Sí o no? ¿Correcto? El pastor nos repetía muchas veces que en el sermón que yo doy tiene que verse la imagen de Dios, porque si yo no estoy vestido de la imagen de Dios, no puedo disfrutar de las 7 bendiciones. ¿Sí? Bendición número 4. Bendición número 4. El poder de la compañía de los ángeles. Ángeles. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 11, 14, por favor. Hebreos 11, 14. ¿Quién lo lee? Por favor. Porque lo que estos dicen claramente están ante. Hebreo 1, 14. Aquí, 1, 14, por favor. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Ve? Dios ha dispuesto los ángeles para que ayuden a sus hijos en el camino durante el desierto. Este proceso, desde el momento en que Cristo entró a mi vida hasta el momento en que yo me reúna con Él, Dios ha dispuesto ángeles. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, escuchen esto, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo me quedaba dormido en el patio de la casa. Pero en la mañana, en la noche, ¿cuánto le pasaron eso? Pero en la mañana, cuando yo despertaba en la cama. Y yo me asustaba y yo decía, wow, ¿qué está pasando acá? Yo anoche me quedé en el patio. Hoy amanecí en la cama. Y eso estaba causando en mí una angustia. Y yo decía, ¿será que los extraterrestres me llevan en las noches? Hacen algo conmigo y después me ponen en la cama. Pero ¿saben qué pasó? Cuando yo empecé a crecer, cuando yo crecí y tuve mis hijas se dormían en el patio de la casa y amanecían en la cama, porque yo las recogía, las cargaba y las llevaba a la cama. Yo entendí que no era el extraterrestre, era mi mamá. Mi mamá me recogía del patio y me llevaba a la cama. Yo no sé cómo yo llegué desde el patio a la cama. Yo lo que sé es que yo llegué seguro. No sé cómo llegué a ese lugar. Yo lo único que sé es que yo estaba sano y salvo. Tú no sabes, cuando tú te mueves del punto A al punto B, tú no sabes cuántos demonios quieren destruir tu vida, cuántas obras de Satanás se levantan para hacerte daño, pero Dios ha enviado sus ángeles. Tú no gobiernas a los ángeles, tú no ordenas a los ángeles. Los ángeles obedecen a Dios, pero Dios ha dispuesto legiones de ángeles para que te ayuden, para que te protejan, para que estén contigo en cada uno de los momentos de tu vida.
Muchas veces, si Dios abriera tus ojos espirituales, tú vieras de cuántas cosas Dios te libró al venir hoy acá. Y en muchas de esas cosas estuvieron los ángeles allí. Ellos te acompañan, ellos están contigo. Es una bendición que solamente disfrutan los hijos de Dios, porque han cambiado su estado. Se vistieron de Jesús y ahora tienen la identidad de hijo de Dios. ¿Correcto? Bendición número 5. El poder de atar a Satanás. Y a mí me gusta mucho esto, ¿no? Poder. Vamos a leer, por favor. El poder de atar a Satanás. Por favor, yo quiero que me acompañen en el libro de Mateo 12, del 28 al 29. Mateo 12. Por favor, lean. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok. Mira lo que Jesús dijo aquí. Pero si yo, ¿qué dice? Atrás. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, y por favor, léame también en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 19. Listo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo, fuerza del enemigo, y nada os dañará. Primero, Jesús dijo: si yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado. Satanás es el príncipe del sistema del mundo. Satanás es un poder, los demonios son un poder, ¿sí o no? Sí. Los demonios ejercen dominio sobre ciertas regiones. Para que un poder, una autoridad sea desplazada, se pierde el poder. ¿Qué se necesita hacer? No, ¿qué se necesita? No, que otro poder. Para que un poder sea quitado, ¿qué necesitas hacer? Necesitas un poder mucho más grande. Para que un gobierno se quite, ¿quién lo tiene que quitar? Otro gobierno, pero este gobierno no puede ser más débil. ¿Qué tiene que ser? Jesús dijo: si yo echo fuera a Satanás, quiere decir que mi gobierno llegó. Y mi gobierno es más fuerte y poderoso que el gobierno de Satanás. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, no hay demonio. Y digo: a los que creen en mi nombre echarán fuera. Y nos prometió que nos dio poder para pisar escorpiones y serpientes. Y escuchen, nada nos hará. Hay cristianos, yo he escuchado esta expresión, por ejemplo, hay cristianos que vienen y dicen: hermano, vas a ayudar así, no digas nada para que no se escuche el diablo, porque después probar. ¿Cómo tú puedes vivir? ¿Cómo tú puedes tenerle miedo? ¿Dónde está David? David, come on here, please. Rápido. Hermano, póngase aquí, ven. Usted, David, amenázalo, dile: yo te golpearé. Más duro, como un hombre. Yo te golpearé. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a dejar golpear por él? No. ¿Te inspira miedo? ¿Te inspira temor? ¿Por qué? Es pequeño, es débil, él es más fuerte, más grande. Pero hay cristianos que le temen a él estando con alguien como él. Puede ser así, gracias. ¿Me entiendes? Y hay cristianos que viven con temor a Satanás, sin entender que Jesús le dio el poder para echarlo fuera, para pisar serpientes y escorpiones, y esta fuerza no les hará daño. Y entonces las personas empiezan, terminan los cultos, vamos a repeler todo espíritu de venganza, tienen miedo a las consecuencias de echar fuera a Satanás, porque piensa que se va a levantar el diablo, que se levante, porque mi pelea, el diablo no pelea conmigo, pelea con Jesús, y ya Jesús lo venció. Luchamos contra alguien que fue vencido y destruido, y Jesús no solamente me delegó la autoridad, sino que me dio sus vestiduras. ¿Me dio qué? Sus vestiduras. ¿Correcto? Bendición número
6. El poder de la ciudadanía. Aquí dice ciudadanía. Yo soy venezolano, hablo en español, pero parece que escribiera como coreano. No me entienden. No me entienden. El poder de la ciudadanía celestial. Filipenses 3:20, por favor. Aquí dice celestial. ¿Qué dice la lectura? ¿Qué dice? De la ciudadanía celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tú eres ciudadano del cielo. Esto significa dos cosas. Todos los beneficios. Cuando yo llegué a Colombia hace 4 años, yo pasé a Colombia por una noche. ¿Sí o no? Y recuerdo que una vez se enfermó mi hija. Recuerdo que una vez se enfermó mi hija y yo la llevé al médico. Y me dijeron, su identificación. Yo le dije, no tengo identificación colombiana. Ella es venezolana. Me dijeron, no podemos atender. ¿Saben por qué no lo pudieron atender? Porque los beneficios, los privilegios de esta nación son para quién? Los ciudadanos colombianos. Y si yo no tengo la investidura que me identifique como un ciudadano colombiano, no puedo disfrutar. ¿Hizo algo un colombiano para disfrutar los beneficios que le da ser de este país? Simplemente, ¿qué hizo? Nació en Colombia. Nació aquí. Si yo nazco en Venezuela, todos los beneficios son míos. Si en Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque hay una ciudadanía. Esa ciudadanía me la da Cristo. Cristo es el carnet, Cristo es el vestido, Cristo es la investidura. Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No vemos a Dios, pero a través de Cristo lo vemos. ¿Correcto? Entonces, tienes el poder de la ciudadanía celestial. Yo soy venezolano. Yo vivo en Colombia. ¿Sí me están entendiendo? Y yo entiendo que estoy en un país diferente. Y aunque yo tengo mi cultura, yo no cambio mi dialecto. ¿Usted siente que yo deje de hablar como venezolano? No, ¿verdad? Yo tengo ya casi 5 años en Colombia. Yo mantengo mi cultura, mis raíces. Pero al estar en un país diferente, yo me adapto a su cultura. Yo debo respetar sus normas y debo respetar sus leyes. Debo tratar de moverme. Yo no voy allá y le digo a una persona, dame un pabellón, porque no saben lo que es un pabellón. Debo pedir las cosas como ellos las piden, porque debo tener conducta de un ciudadano de esa nación. Tú eres ciudadano del reino de los cielos, compórtate como tal. De cultura del reino. ¿Sí o no? Tú eres embajador de Cristo. Cristo te da su autoridad, su poder, su sabiduría para que tú vivas en una nación que es este mundo, que no es tu lugar. ¿Estamos en el mundo? Pero no somos del mundo. Y miren esto. Y vamos ahora con la bendición número 7. El poder de la conquista. Dios nos dio el poder. ¿Qué nos dio Dios? ¿De qué? Mateo 28, del 19 al 20, por favor. El poder. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Por favor, ¿quién me lee Mateo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Quiero enseñarles algo. Voy a borrar aquí arriba, pues. Quiero enseñarles algo. Dios creó al hombre. ¿A cómo lo creó Dios? A su imagen. Génesis 1:27, ¿no?
al 28, nuestro pastor nos enseñó que en Génesis 1, del 27 al 28, Dios le dio al hombre tres cosas. Le dio la imagen de Dios. ¿Sí? Esto es identidad. La imagen de Dios. Le dio la bendición de Dios. Esto es comunión. Le dio la comunión con Dios. Comunión. Pero también nos dio la autoridad. Ahora bien, Dios nos dio una triple bendición. ¿Qué nos dio Dios? La imagen, la comunión y la bendición triple. En Génesis 1, 27 a 28. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo creó para que viviera feliz con él, ¿cierto? Y le dio una bendición triple. Le dijo: ten muchos hijos. ¿Se lo dijo o no lo dijo? Ten muchos hijos. Y le dijo: llena la tierra. ¿Qué le dijo Dios? Y le dijo: y ejerce autoridad sobre todo animal que se mueva en la tierra. El hombre tenía autoridad. Dios le dio el poder de gobernar. Dios le dio el poder de ser el rey de la creación. Los animales se debían sujetar al ser humano, porque el ser humano tenía la imagen de Dios. Los animales veían al hombre y veían a Dios en el hombre, y le temían y le sujetaban. El hombre había sido creado con una sabiduría de Dios poderosa, y Dios le dio sabiduría para conquistar la tierra y para ejercer autoridad y para ser el administrador y el rey de la creación con su imagen. Ahora, si Adán y Eva, supongamos, ya vamos terminando, ¿ok? Este es el mundo. Dios hizo el jardín del Edén. ¿Lo hizo? Dijo que el jardín del Edén estaba en un lugar específico que era cruzado por 4 ríos. ¿Sí o no? Y en ese Edén puso al hombre y a la mujer y le dijo: tengan muchos hijos. Cuando el hombre y la mujer se multiplicaran tanto que no cabían aquí, ¿qué tenía que hacer Dios? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cómo? Expandir la bendición del Edén. Porque Adán y Eva fueron llamados por Dios a llenar la tierra con su descendencia. ¿Pero qué le iba a transmitir a Adán y Eva a sus hijos? ¿Qué le iba a transmitir? ¿La qué? ¿Y con qué iba a llenar la humanidad la tierra? ¿Con qué? Con la imagen de Dios. ¿Y sería la tierra llena de qué? De su gloria. Finalmente Adán y Eva llenaron la tierra, pero no con la imagen de Dios, sino con la imagen de Satanás. Pero Dios te ha dado el poder a ti de conquistar la tierra. El poder de la conquista con el discipulado de Cristo, con la evangelización mundial. Jesús dijo: vayan a todas las naciones y hagan mis discípulos con mi mandato, que guarden lo que yo les he dicho. Cuando tú te vistes de Cristo, ¿qué encuentras en Cristo? Colosenses 1:15, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras en Cristo? ¿La qué? ¿Qué encuentras en Cristo? ¿Qué encuentras en Cristo? La imagen de Dios. ¿Qué encuentras en Cristo? La imagen de Dios. Dice: Él es la qué? Imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cuando yo acepto a Jesús en Cristo, ¿de qué me estoy vistiendo? Del Padre, del Hijo. Y cuando yo hago un discípulo, ¿de qué lo visto a Él? Y cuando hago otro discípulo, ¿de qué lo visto? Y cuando hago otro discípulo, ¿de qué lo visto? Y cuando vamos a las 237 naciones y hacemos discípulos, ¿qué estamos levantando? Estamos llenando la tierra con la imagen de Dios a través del discipulado. Las personas generalmente predican: es hora de la conquista, pero no saben a lo que se refiere. Nosotros tenemos el poder de la conquista a través del evangelismo y el discipulado. Porque donde se establece la imagen de Dios en alguien, ahí se establece el reino de Cristo. La persona que se vista de Cristo está vestida del reino de los cielos. Allí Dios gobierna. Y entonces, hermano, ¿se recuerda que las 3 primeras bendiciones yo le hablé de identidad de hijo? Que se recuperó la identidad. En estas 4 bendiciones, entonces, está restituida la autoridad.
En Cristo, entonces, tenemos la bendición de la identidad y la bendición de ¿qué? De la autoridad. Por estar vestido con la imagen de Dios, por vestirte de Cristo, entonces Dios te da el poder. Vamos a enumerarla rápidamente una por una. El poder, diga conmigo, el poder de ser hecho hijo de Dios. El poder de la compañía del Espíritu Santo. El poder de la respuesta a la oración. El poder de movilizar ángeles. El poder de echar fuera a Satanás y atarlo. El poder de la ciudadanía celestial. Y el poder de la conquista. Todo esto es tuyo, porque Cristo lo ganó para ti. Yo quiero que tú, después de hoy, disfrutes las 7 bendiciones, porque estás vestido de Cristo. Para tú disfrutar estas 7 bendiciones, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde están las 7 bendiciones? Fuera del pacto, ¿quién está? Dentro del pacto. Fuera del pacto, ¿qué hay? Y dentro del pacto, y poder. Fuera del pacto, ¿dónde va la persona? Dentro del pacto. En el pacto que es Cristo, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, tú encuentras las 7 bendiciones. Dentro del pacto, cuando tú estás en el pacto, estás unido a Cristo, entonces tienes el poder de ser hecho hijo de Dios, el poder de la compañía del Espíritu Santo, el poder de la respuesta a la oración, el poder de la movilización de ángeles, el poder de atar a Satanás, el poder de la ciudadanía celestial, el poder de la conquista. Pero tiene que estar de qué? ¿Dónde tiene que estar? Del pacto. Mire, aquí está, mire, el pacto. Dentro del pacto que tenemos, aquí ven, imagen de Dios, bendición de Dios, comunión con Dios. Las 7 bendiciones que acabo de compartirte, las disfrutas porque estás en el pacto. Si estás fuera del pacto, no eres hijo de Dios. No amas a Satanás. Por eso es que hay muchas personas que se congregan en algunas iglesias y todo el tiempo viven en miseria, en ruina, en soledad, en depresión, en tristeza, porque todavía Satanás ejerce influencia en ellos. Por eso es que hay personas que por más que trabajan y se esfuerzan, no avanzan en las cosas del Señor, porque lo hacen con su sabiduría y con su fuerza. Por eso es que hay personas que son cristianos, pero tienen pensamientos suicidas. Son cristianos, pero quieren quitarse la vida. Hay personas que le han orado y echado fuera demonios de suicidio. ¿Cuántos han visto esa experiencia? ¿Por qué? Porque no entienden que esto es porque están en el pacto. Si tú sales del pacto, pierdes esto. Estos son para ti. Disfrútalo. Amén. Bien.